Muy buenas noches a todos nuestros socios, amigos, colegas, en general a toda la comunidad numismática que se está incorporando a esta plática. El día de hoy es un día para nosotros muy importante, sobre todo por el espacio por este espacio en el cual vamos a hacer la publicación de la presentación de un nuevo libro. Como ustedes saben, la Sociedad Numismática de México es una plataforma para dar a conocer los nuevos proyectos numismáticos, convencidos que la numismática no solamente es coleccionar monedas y billetes, atesorarlos y de vez en cuando compartirlos, sino también investigar y en ese proceso de investigar empezar a compartir la información para eventualmente empezarla a divulgar. Estas personas que se encargan entonces de hacer investigaciones y divulgarlas nos son muy valiosas a toda la comunidad numismática. Por eso el día de hoy es muy importante para nosotros, porque precisamente en este momento vamos a hacer la presentación de un libro con una investigación muy importante. Les voy a pedir de favor que me permitan leer estas líneas que se escribieron para este caso. Es para mí un honor y un placer estar en esta ocasión tan especial, donde nos reunimos para celebrar el lanzamiento del libro Fincas Cafetaleras en el Soconusco, Historia y Numismática. Este libro, como pronto descubrirán, es una joya que fusiona la riqueza histórica del Soconusco con el fascinante mundo de la numismática. Antes de adentrarnos en las páginas de esta obra, quiero dirigirme a todos ustedes para presentar al autor que nos acompañará en esta presentación, un individuo apasionado, un investigador que a pesar de su juventud ha realizado mucho y un miembro destacado de la Sociedad Numismática de México. Originario de la hermosa ciudad de Tapachula, Chiapas, nuestro autor es un ingeniero biotecnólogo de profesión, un numismático desde el año 2016 y un miembro oficial de la Sociedad Numismática de México desde el 2022. Su trayectoria no solo se destaca por su dedicación a la numismática, sino también por ser un escritor independiente y un investigador comprometido en la zona del Soconusco. A través de su trabajo, ha logrado tejer los hilos de la historia de las fincas cafetaleras en la región de manera magistral y hoy nos brinda una perspectiva única que combina la pasión por las monedas y el amor hacia la numismática. Para mí es un verdadero honor presentarles a un individuo cuyo arduo trabajo ha dado vida a las páginas que pronto descubrirán. Les invito a escuchar a nuestro distinguido autor, Manuel Vázquez. Y Manuel, estamos ansiosos por escuchar el fascinante mundo que nos revelarás en este libro. No te quito más tiempo y te dejo a tu público que estamos esperando escuchar de viva voz de este autor la presentación de este libro. Te agradezco por escogernos. Muchas gracias y aquí estamos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Siddhartha, por tus palabras. La pasión siempre está, ¿no? Pero cuando nos dan esas palabras de ánimo, nos motivan a seguir progresando, ¿no? A seguir escribiendo. Y bueno, con mucho gusto les vengo compartiendo este libro, ¿no? Que la principal meta fue la difusión acerca de la numismática que se encuentra aquí tan poco conocida del Soconusco, ¿no? Y bueno, empezó el proyecto hace 2 años, así cuento algo rápido de cómo se gestó el proyecto, fue hace 2 años. A partir del 1 de enero del 2022, pues ya tenía una colección grande, ¿no? De fichas cafetaleras y yo creo que todos los numismáticos tratamos de juntar o coleccionar las fichas que son de nuestro origen, ¿no? Entonces, por ahí empezó. También cuando te cae una moneda, cuando llegas a conseguir una moneda, la principal, el objetivo es saber la historia, ¿no? Yo creo que eso es la numismática como tal. Y bueno, yo recuerdo así brevemente cuando me pidieron acerca de una información que está conectado el compañero Carlos Ajo, ¿no? Que es un gran promotor también de la numismática. Y bueno, me topé con que no había mucha información, ¿no? Y que fue, por ahí también le doy un agradecimiento en el libro, porque motivó a escribir las primeras líneas, ¿no? De investigación que fue sobre la numismática aquí en el Soconusco y qué mejor que empezar con las fichas capitales. Yo creo que actualmente ya nos llegaron la segunda reimpresión de un tiraje de 100. La primera impresión fueron 100 ejemplares, ahorita en la segunda reimpresión son otros 100 ejemplares, entonces ahorita solamente hay 200 que se van a empezar a distribuir. ¿Cuál fue, a mi punto de vista, a mi criterio, el éxito del libro
o el querer tener interés por el libro, dos cosas. Número uno, que no había un libro como tal de numismática, de fincas cafetaleras en el Soconusco, sino que nada más habían catálogos, ¿no? Están, más adelante voy a hablar de los catálogos de Grove, el distinguido numismático Claudio Berrey. Sin embargo, siempre estaba esa motivación de saber el origen de las monedas. Yo creo que eso fue apasionante, aunado también con también el sentimiento que abordó en toda la región del Soconusco, porque eso era también muy desconocido. Entonces, ahorita vamos a ver, y sin más preámbulos, pues les quiero compartir, ¿no? Una pequeña presentación. No quiero que sea tan aburrida, es algo un poco ligero a mi consideración, para que ustedes puedan ver lo que trato de proyectar, ¿no? En este video, ¿vale? Entonces, ahorita les comparto. Ok, bueno, el título es Fincas Cafetaleras, ¿no? Fincas Cafetaleras en el Soconusco, Historia y Numismática. Y para los que ya tienen el libro, ¿no? Para los que ya pudieron tener acceso a ellos, lo divido en tres. El capítulo 1, que es el Soconusco; capítulo 2, que son los antecedentes, para conocer el trasfondo realmente de la historia, del por qué se acuñaron esas monedas, por qué se fundaron las fincas cafetaleras precisamente aquí en el Soconusco. Y el tercer capítulo, donde rematamos, es la historia de las fincas en el Soconusco. Y ese es, a grosso modo, el contenido, ¿no? Bueno. Te escuchamos perfectamente y listos para ver estos 3 capítulos. Ok. En el capítulo 1 hablo a grosso modo del Soconusco. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha polémica, mucha política en cuestión de los límites. ¿Por qué? Porque es una zona fronteriza. En el capítulo 1 trato de ser el capítulo más ligero, porque ahí sale para un libro completo. Entonces, el capítulo 1, que es el Soconusco, habla acerca de las riquezas, actualmente cómo se compone, es una región, la región 10 de Chiapas, y es fronteriza, ¿no? El Soconusco, así a grosso modo, siempre se ha caracterizado por ser tan abundante, tierras prósperas desde la época colonial, ¿no? Si recordamos, uno de las principales monedas de donde empieza a surgir la numismática es por el cacao, ¿no? El intercambio de las semillas de cacao. Y aquí cerca, de hecho, la investigación de Guatimoc se realizó en el municipio de Cacahuatán, ¿no? Anteriormente, en los tiempos de Matías Romero, se le conocía como Cacahuatlán, que significa cacao, Atlán, abundancia de cacao. Y para hacer remembranza de lo del Soconusco, les quiero compartir un pensamiento, una solicitud que le hizo Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del ingenioso Don Quijote de la Mancha, al rey Carlos V. Y le dice, le pide, ¿no? Le dice a continuación estas palabras, dice: pide súplica humildemente cuanto quede a su majestad, sea servido de hacerle merced de un oficio de las Indias, de los 3 a 4 que el presente está vacante, que es una de la contaduría del nuevo reino de Granada, o la gobernación de la provincia del Soconusco en el reino de Guatemala, era una segunda que él quería, o el contador de las galeras de Cartagena o corregidor de la ciudad de La Paz, que en cualquiera de estos oficios que su majestad le haga merced. En el capítulo 1 hago énfasis de lo rico que es el Soconusco, a tal grado que Miguel de Cervantes Saavedra se interesó en la gobernación del Soconusco. ¿Por qué ya no fue tan conocido? ¿Por qué en la actualidad ya no tiene tanto renombre? Bueno, lo vamos a ver en el desarrollo de esta presentación, ¿no? Capítulo 2, y hablo algo acerca de antecedentes para ver el contexto histórico de la fundación de las fincas, la situación política en el Soconusco entre 1824 y 1842. Cuando desaparece el reino español y empieza la independencia de México, las demás provincias que estaban bajo el reino español se empiezan a tomar esa soberanía y empieza la independencia. Chiapas se independizó primeramente antes que Guatemala y exhorta a Guatemala a que se independice, ¿no? La anexión de Chiapas toma la decisión de anexarse al Imperio Mexicano. ¿Por qué es importante partir de esto? Porque Chiapas siempre se ha sentido perteneciente al territorio mexicano. Cuando Chiapas se independiza, pues por Praimatía de Córdoba, que pronuncia su independencia primeramente en Comitán y después en Tapachula, el reino de Guatemala también se proclama independiente, pero Guatemala toma en cuenta a Chiapas como parte del reino de Guatemala. Sin embargo, llegan a la decisión en un consejo que deciden en ese consejo anexarse al Imperio Mexicano. Y yo creo que muchos de nosotros ya empezamos a ver esta proclama, ¿no? Esta proclama ya es muy conocida, estas proclamas
proclamas en módulo de un real son conocidas. Está catalogado esta que estoy enseñando en Grove, en el catálogo de Grove, de medallas de Grove, como 23A. Algo peculiar que nos llama la atención en la numismática es que en esta proclama, a diferencia de la de Guatemala y de Quetzaltenango, en las de Guatemala aparece el quetzal, ¿no? Y en esta de Chiapas, de las Chiapas, de Constancia de las Chiapas, aparece el águila coronada. Esto fue símbolo de que siempre tuvimos un acercamiento o un sentido de pertenencia mayor a México, ¿no? Entonces se anexa Chiapas al Imperio Mexicano, ese es en el capítulo 2, como antecedentes, pero ocurre que existe, pues ya lo sabemos, no duró mucho el Imperio Mexicano, así que hubo una disolución del imperio. Aquí hubo demasiado problema porque Chiapas se anexa a México en 1824, sin embargo, el Soconusco no se anexa, ¿no? Queda como neutralidad, ¿no? Chiapas se queda anexado a la Primera República después del Congreso, sin embargo, llegan a un pacto en la neutralidad del Soconusco en que no son ni de México ni de Guatemala, sino que quedan como una gobernatura entre los municipios de Tapachula, de Escuintla y de Tuxtla. Hubieron muchos problemas internos en la región, vamos a ver más adelante, o inclusive estamos pensando, ya tenemos unas líneas escritas de un segundo libro sobre esta situación y qué monedas circularon, porque aquí hay una zona gris, ¿no? Pero cuando ya fue demasiado el conflicto de pertenencia, el 11 de septiembre se firma el decreto de incorporación del Soconusco, en el que primero, como lo estamos leyendo ahí, el distrito del Soconusco queda unido irrevocablemente al departamento de las Chiapas y por lo consiguiente a la nación mexicana. Segundo, el distrito del Soconusco forma una prefectura del departamento de las Chiapas, cuya capital será la villa de Tapachula, que se eleva al rango de ciudad desde 1842 por Antonio López de Santana. En resumidas cuentas o en pocas palabras, Chiapas se anexa en 1824, pero el Soconusco se anexa en 1842. Aquí quiero hacer una ilustración de esta medalla que tal vez conocemos y bueno, tratamos de proyectar, ¿no? Con una imagen, siempre en la historia está reflejando la numismática y es algo muy bonito porque las personas que no conocen de la numismática y que ya leyeron el libro se han acercado a su servidor a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la numismática? Yo creo que ya con hacer esa divulgación y que las personas que no dominan el tema o no conocen se pregunten qué es la numismática, pues yo creo que ya es ganancia, ¿no? Esta medalla la ilustro en el libro, me llama mucho la atención porque dice todo en Chiapas es México, ¿no? 1824 que fue la anexión y esta fue acuñada en 1974. ¿Qué entendemos o qué entiendo yo por todo en Chiapas es México? El Soconusco, siempre han peleado el Soconusco, siempre ha estado en disputa, no tanto peleado, sino ha estado en disputa en la nacionalidad, ¿no? Y con esta medalla eso es lo que quiere decir, todo en Chiapas es México, inclusive el Soconusco, ¿no? Que se anexó no en 1824, sino en 1842. Bueno, ¿y cómo surgen las fincas cafetaleras? ¿Cuál es bueno, aquí ya tenemos este ilustre mexicano político, que es Matías Romero, ¿no? Ya creo que todos lo conocemos, o al menos queremos el billete de colección. Pero Matías Romero llega a Tapachula, al Soconusco, en 1872, ¿no? Aquí al Soconusco, y bueno, se regresa a la Ciudad de México y después a Oaxaca en 1875. Pero ¿qué influye en que Matías Romero haya venido aquí al Soconusco o haya arribado a las tierras del Soconusco? Bueno, primeramente, Matías Romero denunció mediante la ley Lerdo y compró y fundó el Cafetal Juárez, el cual abarcaba desde los volcanes del Tacaná en México hasta el Tajumulco, sale en Guatemala. Y aquí quiero hacer un hincapié, quiero tomar una pequeña pausa de por qué llegó a la teoría de que Matías Romero compró esa zona. Bueno, ya habían pasado lo que es habíamos perdido lo que era Texas, ¿no? Y Matías Romero había vivido esa situación, ¿no? De la pérdida de Texas, estaba un poco reciente y realmente se perdió Texas porque los ciudadanos americanos, al ver los terrenos baldíos en Texas, empezaron a ocupar y empezaron a desplazar a los mexicanos, ¿no? A tal grado que, bueno, Texas se incorporó a los Estados Unidos. Entonces, bajo esa lógica, viene Matías Romero y trata de comprar lo más que se puede a la frontera con Guatemala las tierras mediante la denuncia de la ley Lerdo. La ley Lerdo implicaba que si tú mirabas un terreno baldío
que no tenía dueños o no se estaban trabajando, tú podías denunciarlo y pagarlo. Entonces él compró esto, se acercó en una primera instancia, aquí ya entró en numismática guatemalteca, entra en contacto con el presidente en ese entonces, a Justo Rufino Barrios, porque él tenía una hacienda aquí en Tuxtla Chico, cerca de Tapachula, que se llamaba El Malacate. Entonces él trató de negociar esas propiedades y denunció y bueno, fundó el Cafetal Juárez. Él está convencido de que las tierras del Soconusco son muy prósperas y que es necesario darle divulgación, ¿no? Y en el 18 de julio de 1874 publicó en Tapachula el libro Cultivo del Café en el Soconusco. Recordemos que Matías Romero, una de las obras importantes que tiene Matías Romero, un estudio como tal que tiene, es el cultivo del café en la zona meridional de Chiapas, donde habla de las bondades de la tierra, que con menos inversión puede sacar mayores rendimientos que en el centro del país, y él empieza a invertir al capital extranjero o nacional para invertir en estas tierras. Matías Romero trasladó desde Nueva York la primera imprenta aquí en Tapachula, la instaló en Tapachula, imprimió en español y en inglés la revista que se llamaba El Soconusquense, en donde publicaba las bondades de esta tierra, ¿no? En donde invitaba al capital extranjero. Ok, en esta siguiente diapositiva, en 1875, Sebastián Escobar, un jefe político de Tapachula, muy conocido acá, formó una alianza con el presidente Justo Rufino Barrios para entrar en conflicto o entrar en pugna con el diplomático mexicano, quien después de tantos acosos desistió de vivir en Tapachula y dejó sus bienes a su hermano Fermín Romero. ¿Qué pasó aquí? Que Matías Romero, al venir al Soconusco, al venir a Tapachula, su sola presencia marcaba una autoridad de parte del presidente o de la nación, y eso le incomodaba un poco al jefe político en ese entonces, Sebastián Escobar, en el cual hizo también una alianza con el presidente Justo Rufino Barrios. En ese entonces había una alianza de mercantil, donde podían comerciar bienes entre Tapachula y la República Hermana de Guatemala. Entonces ellos no les gustaba, ¿no? que hubiera una presencia de una autoridad mexicana formal en estas tierras. Entonces resulta, Matías Romero, que se da cuenta que los terrenos baldíos que él denunció en el Tacaná no estaban tan baldíos. ¿Por qué? Porque los indios del Tacaná y indígenas que venían de la parte de Guatemala bajaban, y cuando bajaron y vieron ocupadas esas tierras por Matías Romero, entonces causó una molestia en el lado de Guatemala, ¿no? Al saber esto, Justo Rufino Barrios hizo ciertas provisiones, y lo que la literatura, nos encontramos aquí con la literatura, es que, bueno, hicieron perjuicios ahí en el cafetal de Matías Romero, que se llamaba el Cafetal Juárez, y bueno, cuando Matías Romero se va, le deja todos sus bienes a su hermano Fermín Romero, que es esta hermosa ficha cafetalera que vemos, que el Cafetal Juárez empieza a seccionar, y dentro de esas secciones podemos ver que se forman terrenos y cafetales, y entre ellos se forma el cafetal El Vergel de Malá, ¿no? Esta es una ficha que fue acuñada a finales, ¿no? del siglo XIX. Se los dejo, las compartes de mi colección. He visto muy pocas de estas, pero este es el contexto histórico. Es un valor invaluable que tienen las fichas cafetaleras, y realmente que yo pude ver que no estaba la historia en orden cronológico, sino que la historia estaba como esparcida. Entonces, uno de los grandes logros que comento más adelante es que le pudimos dar esa secuencia, ¿no? Para poder entender el contexto general. Bueno, después de que se va Matías Romero y le deja todo a su hermano, él se va con esa idea que se tiene que delimitar la frontera. No había una frontera bien definida. Entonces, en 1882, empiezan los tratados de límite con Guatemala, ¿no? En 1881, Justo Rufino Barrios empieza a reclamar las tierras del Soconusco y parte de Chiapas. Hubo un conflicto en el norte de Chiapas, en Petén, donde también se estaban disputando, ¿no? Quién tenía la jurisdicción sobre esas tierras, en el cual el presidente en turno, Manuel González, al ver esta situación y ver que tenía la experiencia, el ministro plenipotenciario Matías Romero lo llama para una negociación, ¿no? Entonces Matías Romero, pues con la experiencia que tenía de embajador en Estados Unidos con Benito Juárez, que esa es otra historia, con este presidente Manuel González,
empiezan a negociar en un tratado que se llama Tratado Mariscal Herrera, en donde la República de Guatemala, como leemos ahí, prescinde de la discusión que ha sostenido acerca de los derechos que le asisten al territorio de Chiapas y al departamento de El Soconusco. Estos fueron los primeros puntos de triangulaciones en la fijación de los límites en el Tratado Herrera Mariscal, ¿no? Ahí donde podemos ver esta triangulación o este monumento, abajo de este monumento en el municipio de Unión Juárez se encuentra la copia de este tratado, el lacrado, ¿no? En donde está la copia, las firmas en el Tratado Herrera Mariscal y está así como en la plaza principal, ¿no? De Unión Juárez. Pues algo histórico que realmente se ha perdido o no se ha dado la importancia correcta, ¿no? Y el cual rescatamos, logramos también darle difusión a esto, que también no tenía un valor tanto en la actualidad. Y ahorita, por medio de la numismática, también estamos haciendo llegar esa divulgación y tener, ¿no?, esa apreciación por lo que tenemos en esta región. Y aquí ya empiezo a hablar de la numismática general, porque empiezo a atar cabos. Aquí ya empecé a atar cabos en la numismática, que a veces vemos piezas numismáticas y no sabemos realmente por dónde vienen. Entonces, los tratados límites, el tratado de límite con Guatemala, Mariscal se fijó, pero ahora seguía lo siguiente: se fijaron los límites en 1882, se empezaron a fijar. Sin embargo, era necesario colonizar los lotes baldíos. A nivel nacional esto era una tarea relevante o una problemática, porque también tenían una situación parecida con la frontera norte, en especial con Baja California. Repito, acababan de perder Texas y tenían problemas en Baja California, en Durango y en Chihuahua. Entonces, el ministro Matías Romero dice, bueno, ya están fijados los límites, todo está bien, pero no hay tierras, están baldías, ¿no? Están deshabitadas, despobladas. Entonces empiezan a aparecer las primeras empresas colonizadoras de terreno, y la primera que se da a conocer es la International Company of Mexico, ¿no? Esa fue la ICOM, por sus siglas en inglés. Empiezan a colonizar las tierras del norte y tienen la concesión de las tierras de Chiapas. Empiezan a haber problemas, no quiero entrar a detalle, es una problemática un poco extensa, que lo marco en el libro, pero se deriva la siguiente empresa, la Mexican Land Colonization and Company, perdón, que tenía como tarea colonizar los terrenos baldíos. Esta empresa, en Chiapas, a cargo de Oliver Harrison, hace una subempresa que se llama The Chiapas Land Company, que tenía como tarea colonizar las tierras. Y qué mejor que invitar al capital extranjero a invertir en estas tierras, invirtiéndolo en el cultivo del café. Y aquí es donde empieza la historia, ¿no? Aquí es donde empiezan las fincas cafetaleras. Ya habían fincas cafetaleras, ya habían fincas cafetaleras, pero aquí es donde empieza el boom de las fincas cafetaleras, el asentamiento de las fincas, y bueno, donde se empiezan a ver las primeras fichas, ¿no? Otras tierras que demandaron empresas colonizadoras aquí en Chiapas fue Chiapas y Tabasco, ¿no? Petén y la Selva Lacandona, donde no había gente poblándola, no había gente viviendo. Entonces, aquí les muestro esta acción, que yo creo que más de alguna vez lo han visto, pero a veces desconocemos la historia. Entonces, aquí dice Compañía Agrícola y Colonizadora de Tabasco y Chiapas. ¿Por qué? Porque estos terrenos estaban despoblados y se invitaba al capital a que vinieran, y estas empresas colonizadoras realmente estuvieron desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esta que vemos acá es de 1902, ¿no? Donde tenían esta problemática, no había gente, pues. Entonces empezaron a traer este capital y vinieron a personas que bajaban del Tacaná, personas que vinieron de otro lado y empezaron a poblar esta tierra, ¿vale? ¿Cuál era la situación económica del Soconusco? Esto es muy importante porque también hablo acerca de la numismática. Cuando los cafeticultores extranjeros llegan en los primeros asentamientos del Soconusco, realizaban las transacciones, pero siempre el Soconusco siempre ha tenido inaccesibilidad, porque llegar a la Ciudad de México, llegar a la capital siempre ha sido un problema, no está muy lejos. Y habiendo ahorita facilidades de podernos irnos en avión, ¿no? Y muchas carreteras que ya actualmente están y nos facilitan, ¿no?, la comunicación. Bueno, en ese entonces no había, ¿no? Y lo más cercano que tenían ellos para poder exportar a Europa y para poder exportar a Estados Unidos fue a través de los puertos de Ocos y San José, que se encuentran en Guatemala, ¿no? ¿Qué derivó este problema? Que las transacciones
inversiones principalmente por el capital extranjero, que les gustaba esta moneda, que es muy conocida también, un peso de Guatemala de 1894, esta es la foto, conocido coloquialmente como cachuco. ¿Qué quiere decir cachuco? Aquí también en Tapachula se conoce ese término, pero cachuco es porque la libertad sentada se encuentra sosteniendo una cornucopia o un cacho, le decían acá, de la abundancia. Entonces, los extranjeros cuando vendían su café, les gustaba esta moneda, les gustaba mucho esta moneda y estuvieron hasta en las arcas de la gobernación de Chiapas, esta moneda. No había moneda mexicana, no habían esas transacciones, no llegaba. Entonces, los alemanes empezaron a traer principalmente en Guatemala, les repito, las fincas cafetaleras ya era un negocio redituable desde antes. Los alemanes ya lo habían comprobado en Guatemala. Entonces empezaron a traer de diferentes lados la moneda de plata y la empezaron a introducir en Guatemala. Aquí en esta imagen vemos un peso de Guatemala contramarcado con medio real de fecha 1894, ¿no? Esta moneda la trajeron los alemanes y después estas monedas, tanto la moneda del peso de Guatemala y la contramarcada, las enviaban a Alemania. Esto les iba a traer un fuerte problema después, ahorita les digo por qué. Como había monedas de Guatemala circulando aún en la administración del gobierno de Chiapas, el presidente Porfirio Díaz le encarga al gobernador en turno, Ramón Rabás, que funde un banco. En ese entonces también estaban los boom de los bancos de expedición de billetes. Y bueno, forman Banco de Chiapas y emiten estos hermosos billetes, que por ahí también doy referencia a quienes aparecen acá, la familia Everett. Y lo más hermoso de estos billetes, a mí que me gustan, son las viñetas que se encuentran en el reverso de estos billetes. Entonces, esa es la tarea que tuve yo también en el libro, ¿no? Y lo menciono. Tratar de aunar todo eso y que realmente tenga una secuencia lógica todo y que todo vaya conforme una línea de tiempo y todo vaya con una secuencia, con una lógica, ¿no? Muchos conocemos y hemos visto también estas acciones del Banco de Chiapas, ¿no? Y aquí hago una mini investigación en este libro. Yo creo que hemos visto esta acción, la acción verde y la acción café. Esta acción de Chiapas tiene un valor de 100 pesos. Para que tú tuvieras esta acción necesitabas 100 pesos en monedas de plata y aquí tengo como referencia, ¿no? El peso fuerte, ¿no? Que era lo que tú necesitabas para tener esta acción. O sea, esta acción era muy valiosa porque necesitabas 100 pesos en esta moneda. El capital social marca aquí $500,000 de pesos. La literatura marca que no llegaron ni a la mitad, ¿no? Precisamente porque no había moneda mexicana, pero aún así siguió funcionando, aunque no tenía el capital mínimo para iniciar, siguió sus operaciones y así continuó. Esta acción café, ¿no? Representa 10 acciones del Banco de Chiapas con un valor de 1,000 pesos en moneda de plata. Entonces, si nos vamos a la lógica, perdón si voy un poco rápido, si nos vamos a la lógica, esta acción es un poco más rara, ¿no? Porque era más cara. Y nos dimos en cuenta, ahí en el libro hicimos una pequeña investigación acerca de la empresa que imprimió estas acciones. No sé si estoy bien, alguien me corrige cómo se pronuncia. La Bulling and Smith de México, sucursal de México, ¿no? Que era una empresa que imprimía inclusive billetes. Imprimió unos billetes de 5 pesos de Guanajuato y es muy reconocida. En el libro marco, ¿no? No quiero entrar tanto detalle. Algunos bancos del Soconusco que circularon acá, bueno, el Banco Oriental absorbió al Banco de Chiapas cuando cerraron sus operaciones. El Banco Oriental, pues se cerró, ¿no? Y cuando ya viene el Banco Nacional de México, ¿no? Empieza a emitir en 1908 sus billetes resellados. Yo creo que este billete es muy bonito. Le pone fin, ¿no? Ya a ese conflicto que teníamos con que teníamos moneda de plata en las arcas del gobierno mexicano, ¿no? Y ahí empieza como a entrar de lleno o con más fuerza la moneda mexicana, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. En el capítulo 3, ya voy terminando, en el capítulo 3, los logros de esta investigación fue, número 1, que pudimos segmentar o determinar las épocas de la historia de las fincas, ¿sí? Número 1 está el asentamiento de las fincas, que se realizó después de los tratados de Herrera Mariscal y la colonización entre 1885 y 1910. También tuvimos una época revolucionaria entre 1910 y 1917. El vidalismo, que fue una lucha laboral. Por ahí las fichas, voy a presentar algo acerca
acerca de la denominación, ¿no? En el vidalismo se peleaba que el salario fuera 1 peso al día. Entonces, por eso tuvieron que modificar algunas tipografías de las fichas. Hubieron casas troqueladoras, también ahí hablo acerca de las casas troqueladoras, pero en el vidalismo, que fue en 1925, cuando entró el gobernador Carlos Vidal, pues ya le da más auge a los derechos laborables, 8 horas diarias, un pago justo, formación de sindicatos, y aunque ya estaba prohibida desde la promulgación de la Constitución en 1917, seguían circulando las fichas seguían circulando, y por eso vemos que ya no son un real, ya no son tareas, sino empiezan a marcarse con centavos, con pesos, y ahí podemos ver, perdón, me dicen si hay problemas con el audio. Ninguno, estamos viendo completamente la presentación y te escuchamos claramente. Ok, muchas gracias, Siddhartha. Y bueno, el cuarta época es el reparto agrario. Y aquí está muy interesante esta parte, porque en las fichas cafetaleras que fueron acuñadas en este momento entre 1938 y 1964, fue cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió las tierras, ¿no? Reduciéndolas a pequeñas propiedades con los finqueros extranjeros, y todas las grandes extensiones de tierra se las repartieron a los campesinos. Y aquí fue por el gusto que le tomaron al libro aquí localmente, porque este reparto agrario dio origen a los nuevos ejidos en la región, a Santo Domingo, Unión Juárez, al ejido 11 de abril, a Guatimoc, ¿no? Y eso lo podemos ver entre 1938, que estuvo en función el presidente Lázaro Cárdenas, que por cierto vino a dar el reparto agrario. Ahí en el libro marco qué fue lo que vino a hacer, y sobre todo cuáles fueron los logros que hizo. Hay una quinta etapa que me gusta mucho, me llama la atención. Esto solamente lo puse en asterisco porque solamente fueron intervenidas o solamente sufrieron esta época las fincas alemanas, como quién, como Hamburgo, como Argovia. Principalmente Hamburgo sufrió estos estragos. ¿Por qué? Porque México entra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empieza a colaborar con la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial ya recordamos, ¿no? Que enviaron al Escuadrón 201 a pelear a aquel lado del mundo. Sin embargo, Estados Unidos, como tenía problemas antagónicos muy fuertes con Alemania, le mandan una lista a México de qué personas y qué empresas alemanas no podían laborar libremente, y tenían que tener una intervención de la finca. Y fueron arraigadas las personas, los dueños, fueron arraigados, y se les quitaron muchas veces las fincas y tuvieron que repagar los finqueros alemanes, porque fueron intervenidas por el fideicomiso de café mexicano, precisamente porque estaban en pugna. ¿Cuál creo yo que fue el problema? Los alemanes aquí, establecidos en el Soconusco, iban y depositaban todas las monedas de plata que tenían acá, todas las ganancias, iban y las depositaban en los bancos alemanes y regresaban. Entonces, esas transacciones, ¿no? Era como el SAT de aquel entonces se dieron cuenta los compañeros americanos, y pues lo intervinieron las fincas, dieron la instrucción de que fueran intervenidas, y pues así se realizó, ¿no? Esta época fue nada más únicamente para las fincas alemanas. ¿Qué logros pudimos ver? También el valor nominal, ¿sí? Por ahí ahorita voy a tener una presentación, una diapositiva rapidito sobre el valor nominal, sobre resellos. Hemos visto muchas fichas que son reselladas, sin embargo, hemos visto una A, hemos visto una T, pero no sabemos qué significa. Y bueno, lo que más a mí me llama la atención es que se preservó la historia, ¿no? Pudimos ir al origen, pudimos ir a esas tierras del Soconusco, a Cacahuatán, Tuxtla Chico, Tapachula, Unión Juárez, ir con las personas que todavía vivieron una parte, ¿no? del reparto agrario, con Lázaro Cárdenas, y que siguen vivas. O sea, son personas muy longevas, que te cuentan la historia. En algunas ocasiones tienen fotos. Para mí fue un honor poder preservar eso, ¿no? Y me quedo muy contento. Yo creo que ya gané con eso. Y bueno, el contento también de las personas de mi pueblo, ¿no? Que vive acá, el reconocimiento, y que le dan el valor histórico a eso, ¿no? Los resellos de Guatimoc, ya voy terminando.
Primeramente, ¿por qué son los resellos? Bueno, empecé con la siguiente interrogante. ¿Dónde se cambiaban las fichas? Las fichas se cambiaban en la finca donde eran emitidas. Dentro del sistema de las fincas había un sistema de prestamistas. Prestaban dinero a tanto por ciento y tenías que pagar con dinero o tenías que pagar con café. Y si no, te embargaban las tierras, te embargaban las fincas y ya la perdías, ¿no? Esto todo lo documentamos en la bibliografía. Traté de tener lo más que pude la bibliografía en físico para que no solamente en digital lo pudiéramos tener. ¿Cuáles eran los prestamistas que más acaparaban tierra? ¿No? Tenemos a tres principalmente, a José Revuelto, que fue el principal dueño de la finca Alianza, Bernabé Acosta, que fue quien consiguió así Guatimoc, ¿no? Guatimoc, ya las fichas de Guatimoc, las que dicen 1911. Bueno, Bernabé Acosta era por si no lo conocíamos, era Bernabé Acosta uno de los dueños, porque el fundador, bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Y quién más? Teófilo Sebo. Teófilo Sebo fue un gran benefactor aquí en Tapachula. Hizo un orfanato, hizo un dormitorio público, hizo muchas beneficencias Teófilo Sebo, pero también tenía finca. Entonces, cuando cambiaban de dueño, cuando eran embargadas las tierras, pues para autorizar el cambio eran reselladas, porque a veces embargaban unas tierras y juntaban las fichas y permitían que esas se cambiaran en otra finca que tenían embargada. Entonces aquí están los resellos, ¿no? Esos son los resellos de Guatimoc, que significa que cambiaron de dueño, ¿no? A un prestamista, a otro prestamista. Símbolos, esto está precioso, ¿eh? Símbolos de finca Guatimoc. Yo creo que todos conocemos esa, ¿no? La de Guatimoc, para este entonces ya Bernabé Acosta era el dueño en 1911. ¿Y qué significa este café? Pues bueno, era la tapizca, ¿no? Pero la tapizca del café es a partir de noviembre, ¿sí? Noviembre, diciembre, es la cosecha. Por eso tenía que tener más símbolos, porque de enero hasta octubre, pues no tenías actividad y las personas seguían trabajando, ¿no? No podían quedarse así. Entonces, yo comparo estos símbolos de la finca Guatimoc, ¿no? Por ejemplo, que hay una luna, que hay una estrella, que también ya las hemos visto. Sin embargo, me llamó la atención, esto no aparece en el libro, ¿eh? Esto no aparece en el libro. El Tonintana Chico, tiene los mismos símbolos que Guatimoc. Si te das cuenta, tiene los mismos símbolos, tiene la estrella, tiene la luna. Sin embargo, aquí, gracias a un numismático de Guatemala, Manfred, por cierto, le mando saludos, que también estuvieron interesados en esta presentación, hace un libro y hace una investigación acerca de dónde fueron acuñadas estas monedas, y aquí dice Patrick and Co. Patrick and Co. fue una ración social de 1950, antes llamada Patrick and Moise Cleaner. Entonces, ¿qué resolvemos? Que estas fichas fueron acuñadas después de 1950. Es probable que Patrick and Co. tenía los mismos troqueles, las mismas figuras, los patrones de Guatimoc, porque ya había trabajado con Moise. No sé si se pronuncia bien, pero con esta casa troqueladora que es Moise SF, ¿no? Entonces, aquí me está dando un indicativo que Tonintana Chico fue acuñado después de 1905, por lo tanto, este resello A también es después de 1950, ¿no? Eso es algo muy importante. Y para terminar con los símbolos de la finca Guatimoc, me llama la atención la cruz. Yo fui a investigar a Guatimoc directamente y con una hija de finquero, y me decían que con esa ficha se le pagaban a los capataces. Y más arriba en Unión Juárez me comentaron que habían visto la misma ficha en cruz, pero que se le pagaba a la policía. Entonces, investigando, y dejo la referencia bibliográfica, dice la siguiente de Renard 93, dice: seguían siendo oprimidos por los finqueros quienes formaron las guardias blancas. Está referenciado en muchos libros, ¿es? Para mantener el orden dentro de las fincas cafetaleras y evitar más revueltas. Entonces, ¿qué significa la cruz? En esta investigación que pudimos lograr, la cruz significa la policía, una guardia, guardias blancas, los que mantenían el orden. ¿Por qué tiene lógica? Sí tiene lógica, porque en Tapachula no había policías en ese entonces. En 1911 no había. Los primeros policías que se formaron fue por el jefe político Sebastián Escobar, que él designaba quiénes eran policías en Tapachula, en la ciudad donde se supone que tenía más auge. Sin embargo, en las rancherías, en las fincas, obviamente no existía la policía. Hay estudios, hay referencia donde dice que así habían cárceles, pero eran contadas, solamente conocemos dos, la de Finca Argovia y la de San Juan Las Chicharras, pero no habían policías. Eran como policías privados, por decirlo así, eran las guardias blancas. Y esto lo vemos en Renard, lo vemos en de León García, 88, lo vemos en bastante bibliografía, las guardias blancas.
blancas. Y algunos hijos de trabajadores, ex trabajadores de Guatemala, confirman lo mismo, que esto se le pagaba a los capataces que mantenían el orden. Entonces eso es un gran aporte numismático desde mi punto de vista. En resellos de la finca Malá, esta finca Malá está referenciada en el catálogo de Claudio Berrey, ¿no? Y aquí no quiero, yo admiro mucho a Claudio Berrey por todo el aporte numismático que hace en el catálogo. Sin embargo, ves las mismas imágenes en blanco y negro, pero perdón, el catálogo dice sin denominación. Esta finca aún existe, está activa todavía. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué significa este 8 y qué significa este 4? Manuel me dijo, el 8 significa 8 octavos y el 4 significa 4 octavos, definitivamente. Bueno, ¿y por qué no se sigue con la de 2 octavos o 1 octavo? ¿Por qué será para niños y los niños ya no pueden trabajar? Entonces, coinciden porque la empresa Patrick & Co., como ya lo había comentado, se fundó después de 1950. Y esto ya no era un pago, ¿no? Como tal, sino como una referencia o un control de lo que habías hecho en el día, porque al final sí se cobraba por dinero en efectivo. Entonces, esto es muy importante, es un gran aporte y lo menciono en el libro, que sí tiene una denominación y es una cantidad que es 8 octavos. Esto es la medida, esta es la medida. Estas medidas se encuentran en la finca Monteperla, está activa, es una de las más grandes, exporta café a Europa y bueno, beneficia en el café Torreón, por eso aquí dice café Torreón, pero la finca se llama Monteperla y sigue activa todavía. Ok, resellos de finca Argovia, otra investigación que hicimos es que Argovia se formó, o fueron los fundadores Luis Jacobi y Hocknauer, pero pronunciarlo bien, y hasta 1911 pertenecieron, en los registros estaban con los hermanos Jacobi, Luis Jacobi, pero la mayoría de estas fichas tienen este resello que se llama AC. Posteriormente pasó a Adolfo Gisseman. Entonces, en una teoría, probablemente Adolfo Gisseman las reselló, ¿no? Las reselló para que pudieran ser validadas siendo él el dueño, ¿no? Y algo muy interesante también que descubrimos acá en esa investigación, y hago hincapié, que la finca El Horizonte no es de México. La finca El Horizonte de Luis Jacobi no es de México. Vemos que aparece en el libro de Tokens of Mexico de Frank Grove como El Horizonte en el estado de Chiapas. No está en el estado de Chiapas, está en Guatemala, en Quetzaltenango. Y también en el catálogo de Claudio Berrey, en ficha de las fincas cafetaleras, aparece El Horizonte de Luis Jacobi y un peso igual de aluminio como perteneciente a fincas cafetaleras de Chiapas. Esto pudo llegar a los hermanos numismáticos aquí de Guatemala, ¿no? La hermana República de Guatemala, y ellos también tienen, en el libro hago referencia de dónde está la finca El Horizonte en Guatemala, y los numismáticos de Guatemala me proporcionaron este catálogo hace poco, que se llama Fichas de Fincas y Misceláneas de Guatemala del ingeniero Alfredo Hermes, y aquí marca El Horizonte, ¿no? La finca El Horizonte, que está en la jurisdicción municipal de Colomba, departamento de Quetzaltenango. Todos los reportes oficiales, todos, absolutamente todos, fueron hechos por la viuda Jacobi, ¿no? Por la viuda Jacobi, que dio las coordenadas y se presentaron oficialmente. Están en los registros públicos de la gobernación de Guatemala, ¿no? Del gobierno de Guatemala. Entonces, hacemos hincapié, mostramos una foto de la finca El Horizonte en Guatemala y esperamos, ¿no? que se logre puntualizar esa controversia, porque realmente El Horizonte queda en Guatemala. La ficha de Gisseman, bueno, las primeras acuñadas probablemente fueron acuñadas en Alemania, ¿no? Adolfo Gisseman, con esta que se acuñó de Hamburgo, esta la acuñó otro compatriota alemán, Juan Carlos Luttmann, acuñó esta, pero es probable que estas se acuñaron en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Porque ellos dos venían de Guatemala y ya tenían experiencia en Guatemala con mano de obra de Alemania como capataces, y también ya habían acuñado en Alemania para introducirlas en Guatemala. Entonces ya tenían contactos de casas troqueladoras de Alemania. Aquí hay una ficha muy, muy peculiar que dice G&WST y Cafetal El Retiro. Bueno, en una pequeña investigación descubrimos que en 1902 Gisseman formó sociedad comercial con Wilhelm Stocken, que es lo que significa acá, Gisseman and Wilhelm Stocken. Espero pronunciarlo bien, ¿no? Y eso fue un gran logro.
En Argovia, ya voy terminando, estas son las últimas diapositivas, en Argovia también se frenó lo que es el oficio de enganchadores. Si dan cuenta, podemos observar acá, ya empieza a haber una comisión reguladora de estos trabajadores que venían de la grandeza para cortar café y se dirigían a Argovia y les pagaban 14 pesos los viáticos para que pudieran llegar a Argovia y poder frenar la agencia gratuita de colocación y frenar el coyotaje, ¿no? El coyotaje de personas. Y bueno, eso sería todo. Una de las cosas que también nos llama la atención es que podemos compartir la forma cultural. Fuimos a entrevistar a las personas que aún viven en esta región y ya termino con esto, con esta anécdota. En la finca San Jerónimo del 11 de abril pongo una anécdota donde llega el presidente Lázaro Cárdenas del Río a la finca La Alianza, actualmente ejido Aguacatlán, y se pone a bailar, ¿no? Dice la literatura, tal cual dice la literatura, se puso a bailar con unas mujeres rancheras. Yo lo escribí, fui a investigar, me dieron el nombre de las personas que bailaron, ¿no? La profesora Zoila, lo pongo, y la primera impresión del libro, pues sale a venta, se acaba muy rápido, y la compra un compañero amigo ya, que se llama Jordán, que le mando saludos, por cierto, y me dice, fíjate que mi abuela me contaba que ella fue la que bailó con el presidente Lázaro Cárdenas, y por ahí hay unas fotos que tenemos, y siempre hemos contado esa historia en la familia, pero nunca habíamos visto algo oficial. Entonces, yo creo que eso también para mí es ganancia, algo muy, muy bonito, una experiencia muy única, y bueno, que también quiero compartirles, ¿no? Entonces, yo sé que fue un poquito largo, me explayé un poquito, ajusté esta presentación para 1 hora, espero haber llegado el tiempo, y bueno, traté de englobar y darle una secuencia lógica a toda la numismática chiapaneca. Manuel, ¿qué te digo? Además de que tienes muchísimas felicitaciones, fíjate que al momento de escucharte, estoy convencido que más de uno de nosotros nos estuvimos imaginando estar en tus zapatos mientras hacías esa investigación en campo y muchos de nosotros quisimos estar ahí en ese momento para Vengan, comparar la moneda, la ficha y ver el lugar en donde estaba emitido. Y aquí, estando en campo, estando en el sitio, poder imaginar lo que estaba pasando antes, desmitificar en algunos casos y poder encontrar la congruencia de lo que tenías en la mano con lo que estabas observando. En este momento voy a pedirle a todas las personas que nos están escuchando, ya sea a través de Zoom o a través de Facebook, y ahí me adelanto una pregunta que hay. Si se está grabando, esto va a quedar grabado completamente para que se pueda visualizar a través de Zoom y posteriormente en máximo 15 días también en YouTube. Pero bueno, reitero, en este momento las personas que quisieran hacer algún comentario, alguna duda en específico, les pediría que lo hagan por escrito para empezar a leerlo. Dicho esto, Manuel, muchas gracias por transportarnos a dos partes, a una parte histórica y una parte geográfica, por transportarnos a esta zona tan importante, no solamente de Chiapas, sino de todo el país, pero también transportarnos a la historia a través de este libro. Gracias por haber utilizado el canal de la Sociedad Numismática de México para divulgar lo que estás haciendo. Y empezando con las preguntas, la de cajón. Nos comentaste que hiciste un primer tiraje de 100 libros que se agotaron en cuestiones prácticamente de horas. Después realizaste una segunda. ¿Cómo podemos acceder al libro las personas que todavía no lo tienen, que todavía no lo han adquirido? ¿Cuáles son tus datos de contacto para que puedan escribirte o si tienes algún tipo de distribuidor? ¿Qué puede hacer las personas que están interesadas para poder adquirir este libro, esta segunda reimpresión? sí, con mucho gusto. Yo aparezco en el Facebook. Yo creo que ese es el medio más fácil en el que me pueden conectar, ¿no? Yo aparezco como Manuel Vázquez, por ahí voy a estar comentando igual en Facebook y esa es la forma más fácil. Hay algunos compañeros que nos ayudan a facilitar la distribución. Yo quiero hacer también un hincapié ahí y darle gracias, ¿no? A mi amigo Hugo HR Coins, que también se llevó una cantidad y es para distribuirlo, ¿no? Pero si lo quieren contactar directamente conmigo y con una firma ahí, con mucho gusto, aparezco como Manuel Vázquez en Facebook. Yo creo que es la forma más fácil. ¿Tienes en este momento libros disponibles para las personas que te empiezan a contactar o se tiene que esperar a que haya o que llegue la reimpresión? Fíjate que ya
ya tengo listos para enviar la segunda reimpresión de un tiraje de 100, ya tengo listo. Sin embargo, quiero aprovechar a decirte que mandamos o solicitamos a la editorial, a la fábrica, que nos pudieran hacer una impresión de lujo, ¿no? Que es pasta dura, una pasta dura, tamaño carta, formato carta y a color, ¿no? En una ampliación donde, si digo yo, algo que se puede rescatar es que en los billetes de Chiapas vienen en una hoja completa y si no tenemos alguna vez esos billetes, bueno, los podríamos apreciar en ese libro, ¿no? Tienes felicitaciones, no solamente en México, obviamente hay gente de Chiapas que te está escuchando, sino también del extranjero, de California, tenemos personas de Perú, pero tenemos personas de Guatemala que te están escuchando y que están haciendo aquí varios comentarios. Entonces, creo que es el público que de manera muy directa tiene que estar muy interesada en este libro, ¿no? Esta parte del Soconusco muy pegada a Chiapas, perdón, a Guatemala. Aquí hay una pregunta precisamente de Guatemala. Tengo el catálogo de fichas de finca de país. Buscaré información que tengo ahí. Esto nos lo comenta Ever Álvarez y te manda felicitaciones. Una pregunta, ¿por qué muchos de los nombres de los documentos van en inglés? Sé que eran extranjeros, pero he notado que esto es algo muy común. ¿Pudiste hacer alguna observación de o por qué hay tanto extranjero y tanta documentación? Mencionabas algunos empresarios alemanes. Si llegaste incluso a notar algún tipo de estadística de cuántos dueños de fincas estaban en manos chiapanecas y cuántos en manos extranjeras. Sí, claro, como el 90% eran extranjeros, Ok, definitivamente. eso responde muy bien la pregunta. Sí, Esta claro. pregunta me gusta muchísimo. Dentro del proceso creativo y de investigación, ¿cuál es una anécdota que te gustaría compartir porque se te hizo curiosa, interesante, curiosa o interesante? En el proceso de investigación, bueno, esta es una anécdota que también en el agradecimiento va a mi señora esposa, ¿no? Una de la mayor información que conseguí fue de donde empecé, ¿no? A hilar cabos, fue en los reportes de Cámara de Comercio de Estados Unidos. Entonces ahí me llevó a datos, por ejemplo, te comento, creo que aquí tengo el libro, a ver si sale un poco. Esta monedita que vemos acá, que es la Hainan Company, ¿no? Yo vi un reporte que decía que era de la finca Guanajuato y lo leí en la literatura y yo dije, tengo que ir a la finca Guanajuato a corroborar si es cierto. Pero la travesía era de verdad que el acceso para llegar a esa carretera es no nada que ver. Era empedrado, era en bache, no estaba pavimentado y bueno, gracias a Dios el carro no se nos quedó. Pero pude corroborar algo, ¿no? Que la ficha pertenecía a esa finca. Cuando yo vi que habían rastros de esa ficha en esa finca, yo dije, valió la pena todo esfuerzo, ¿no? Pero mientras tanto, en ese proceso de dudar si la investigación que yo había hecho era correcta, que esa fue una anécdota muy, muy chistosa, ¿no? Muy, Relacionado a este proceso creativo, tú sí, empezaste a coleccionar en el 2016. sí. Apenas vamos a cumplir 8 años que te tenemos como coleccionista, que te tenemos en este medio y tienes tu primera investigación ya en un formato de libro. ¿Qué consejo le puedes dar a estas personas que están interesadas en dar ese salto de coleccionista a investigador y posteriormente a escritor, pero que han pasado tantos años y todavía no ha logrado dar este paso que tú ya diste? ¿Qué consejos puedes dar? Primeramente, que hagan lo que les gusta y que les apasione, ¿no? Siempre van a haber retos, siempre van a haber dudas, preguntas, pero cuando tú haces algo que realmente te gusta, todo te fluye. En ese proceso creativo, haz lo que te apasiona y vas a tener éxito, como que si todo te llegara, todo fluyera, ¿no? ¿Y qué fue lo que más se te complicó en el proceso de crear, de dar vida a este libro? El proceso, ¿en qué sentido? En el Lo más sentido, complicado, la investigación, los viáticos, el tiempo, el espacio, encontrar las piezas. ¿Qué fue lo que más se te complicó y cómo lo pudiste superar? lo que más me llevó tiempo fue hilar los datos en una línea, en una secuencia lógica, porque los datos estaban dispersos, pero darle esa línea del tiempo y encontrarle el por qué se hizo, eso fue lo que nos llevó más tiempo. No tanto complicado, sino lo que nos llevó más tiempo. Sí. Aquí hay un comentario interesante de Daniel que nos comenta, algunas de las piezas fueron acuñadas en Guatemala, donde se autorizó a la Casa de Moneda para realizar trabajos en cobre, bronce y latón de medallas y fichas. Hay datos desde el estudio de la tipología de las fichas de Guatemala para afirmar que por algunos diseños o tipos de números, estas pertenecen a Casa de Moneda de Guatemala. Felicitaciones por el libro
libro Saludos desde Guatemala. Y tienes mucho público aquí de Guatemala, déjame comentarte. Gracias por este comentario, Daniel. Manuel, si quisieras complementarlo. Sí, no fueron acuñadas en Casa de Moneda de Guatemala, fueron acuñadas por acuñaciones particulares. Le vuelvo a mandar un saludo a mi amigo Manfred, ese escritor también es un gran numismático reconocido en Guatemala, ha escrito 3 libros y él hace una referencia de todas esas casas de troquelaciones que se hicieron que estaban establecidas en Guatemala. Te repito, las fincas cafetaleras no fue algo novedoso aquí en el Soconusco, ya se había implementado en Guatemala. Se implementaron las fincas cafetaleras porque no había gente, no habían pobladores, se tenía que poblar y colonizar estas tierras. Entonces se invitó al capital extranjero y normalmente venían extranjeros que ya radicaban en Guatemala. Entonces ya estaban asociados, algunas veces las acuñaban en Alemania, pero los que ya estaban como fogueados con este negocio ya sabían que las casas troqueladoras particulares o privadas estaban ahí en Guatemala. Sin embargo, esos dueños de las casas troqueladoras eran estadounidenses, ¿no? Eran de América. Ok, muchísimas gracias por esta aclaración. Sí. Jake Peralta pregunta el proceso para adquirir el libro, pero nos los está haciendo directamente desde Facebook. En Facebook hay que buscar a Manuel. Él aparece ahí Vázquez. para contactarlo y él te va a contestar para que puedas adquirir este libro, ya sea que radiques en el país o que estés en el extranjero. Entonces hay que buscar a través de Facebook a Manuel. Manuel, a la hora de escucharte, yo tuve un pequeño sentimiento encontrado porque quería más investigación, quería más, no más investigación, quería más datos, quería más fotografías y tú mencionabas de que en el libro lo había. Entonces, obviamente debemos de tener el libro en mano y aquí aprovecho para agradecer la donación que hiciste a la Biblioteca de la Sociedad Numismática de México de tu ejemplar. Está por llegar y, en verdad, muchísimas gracias por hacer que la Biblioteca de la Sociedad Numismática de México, que está disponible para todos sus socios, siga creciendo. Pero me regreso. Ese sentimiento encontrado de querer más información, de ver más imágenes y de poder encontrar más datos. Me gustaría, en la medida de lo posible, que le comentaras al público numismático, no tanto al historiador, no tanto al chapaneco en específico, en lo general, sino al numismático, independientemente de dónde esté, en particular, ¿qué es lo que va a encontrar en tu libro, pero al público numismático? Bueno, primeramente, como te lo recomendé, ajusté primero la presentación a 1 hora, ¿no? Hay un poquito más de fincas, pero lo que van a encontrar como numismática son los resellos, es lo que yo puntualicé, los resellos y las medidas. Por ejemplo, en el catálogo de Claudio Berrey, en la finca del Vergel de Malá, aparece pues el formato, el código, pero dice sin denominación. No, sí tiene denominación, es 8 octavos, 4 octavos. ¿Qué más podemos encontrar? La simbología es algo que es muy, muy raro también. Por ejemplo, la cruz, que significa las policías o las guardias blancas, eso estaba completamente desconocido. Y eso te quiere decir que obviamente fueron acuñadas menos piezas. Quiere decir en el ámbito numismático que las fichas de cruz de Guatimoc son las más escasas, inclusive más que el de la casa, ¿no? El de la casita. Sí. Para un coleccionista de fichas chiapanecas, ¿qué consejo le puedes dar en cuestión de disponibilidad y el horizonte que puede encontrar para su colección? Tú eres coleccionista y llevas relativamente poco tiempo, relativamente, pero para las personas que se interesan y que vaya que las hay en las fichas, no solamente cafetaleras y cafetaleras, sino en general de Chiapas, pero específicamente estas, ¿qué consejo le puedes dar tú ya como un coleccionista que ya lleva años en este proceso y que incluso lo ha investigado? ¿Qué tan fácil es Ok. adquirirla? ¿Dónde las puede encontrar? ¿Qué consejos en general les das? Pues yo les diría que no se desesperen, ¿no? Ese es algo completamente numismático, no trato de entrar en detalles por ejemplo, de precios, porque sería entrar mucho en detalle, pero yo sí les sugeriría que tengan mucha paciencia, porque llegan, ¿no? A mí, una anécdota así rápido, pues obviamente cuando ven el interés, las personas pues le suben el precio, no te lo quieren dar y te logra desanimar, ¿no? Sin embargo, acercarse a una sociedad numismática a mí me ayudó, porque sin más no recuerdas, me acerqué a tu mesa en la convención y cuál fue mi sorpresa, que ahí conseguí
muchas de las fichas cafetaleras, ¿no? En la mesa de Siddhartha, ¿no? A un precio bien, ¿no? Muy bien, gracias por el comentario. Y mira, esto contesta un poquito la pregunta de Eduardo Olivera. ¿Qué tan difícil es adquirir alguna ficha cafetalera? Lo podemos dividir. Si quieres una ficha cafetalera, una de las más económicas en general de todas las fichas, no solamente de esta parte, sino de todas las fichas que hay en México, es precisamente la de Guatemala, que con algunos cuantas 100, entre 100 200 pesos te puedes hacer de algunas de ellas, pero también puede ser muy complicado porque algunas son tan escasas que se conocerán menos de 5 ejemplares, y lo que menciona Manuel puede tardar años. Una sola es muy fácil, tal vez a partir de la ficha número 10 15 ya empieza a ser muy complicado. ¿Qué comentarías tú, Manuel? Te repito que no pierdan la paciencia porque a veces te gana ese sentimiento de acumulación, ¿no? Pero yo platicaba, aquí en Tapachula había un numismático muy conocido que también fue miembro fundador de la Sociedad Numismática de México, José Rubén Liley, y él me decía, mira, la numismática se aprecia hasta con un libro o una fotografía. Puedes apreciar la numismática y admirar la pieza. A veces nos gana el sentido de acumulación, el sentimiento de acumulación. Por ejemplo, cuando yo quise pregunté a personas que yo creí o supuse que dominaban el tema, pues cuál fue mi sorpresa que no estaba tan disponible la información o no había, ¿no? Sin embargo, yo pude apreciar la pieza. Por ejemplo, te doy un dato, la de Paso del Norte y Anexas es muy difícil. Estuve buscando, estuve consiguiéndola, pero me llegó una imagen y con esa imagen empecé a trabajar. La aprecié y la ficha de Paso del Norte y Anexas que se encuentra en el libro y también está por cierto, esa historia está muy bonita, se encuentra activa, el casco de la finca se encuentra activo porque ahorita es hotel, creo que es el último capítulo y hay una anécdota muy bonita ahí porque en esa ficha de Paso del Norte y Anexas, la nieta de Antonio Valera, está acuñado su nombre, Antonio Valera, cuando ella fue su bautizo, utilizaron esas fichas como bolo, entonces acuñaron la moneda y la fecha de nacimiento de la nieta de Antonio Valera, dueño de la finca de Paso del Norte y Anexas, y bueno, estuvo ahí. Tuve la ficha, nunca tuve la ficha, fui, le tomé foto, me permitieron tomarle foto, sin embargo, nunca tuve, hasta la fecha no la tengo, sin embargo, ahí está, y ahí está la información. Entonces, ¿qué te digo? No se desesperen, ¿no? Si es numismática, no te desesperes por tener la pieza, va a llegar, o si no va a llegar, bueno, apréciala, con eso es más que eso. Y mira, esta es otra evidencia de esta envidia que te tenemos por esta investigación que has hecho en campo. Es decir, no solamente te fuiste a la literatura, poca que existe, y empezar a armar este rompecabezas, sino ir directamente a sitio y poder estar en los lugares en donde se realizaron las piezas o incluso tener la suerte todavía de verlas en esos lugares. Gracias por compartirnos esta experiencia y podernos acercar a los lugares donde tú estuviste a través de las experiencias que nos estás compartiendo. También gracias a los comentarios y las respuestas que en el editorial se están dando. Manfred que le está contestando a Daniel, las muchas felicitaciones, Francisca, Eduardo, Guillermo, muchas personas que están realmente felicitándote por tu trabajo. Vamos a empezar a terminar este proceso de las preguntas y respuestas. Por favor, Manuel, ¿con qué te despides en esta presentación? ¿Qué últimas palabras darías a tu público numismático en específico? Porque has hecho varias presentaciones, has estado en el radio, has estado en varios sitios. Mañana vas a tener otro tipo de público. Nos escogiste a nosotros como un público netamente numismático. Entonces, ¿qué le dices a tu público numismático como últimas palabras? Que, bueno, porque una cosa es colección, aquí quiero apuntar, ¿no? Una cosa es ser coleccionista, está bien, es una acumulación, pero si realmente quieres ser numismático, ¿no? Numismático es tener esa curiosidad de saber el origen de la pieza, de la historia. Eso es indispensable. Un numismático, de hecho, la numismática, perdón, es una herramienta auxiliar de la historia. Entonces podemos aportar algo a la sociedad. ¿En qué termino yo cerrando al público numismático? Que pueden hacer historia con la pieza local que tienen y difundirla. Al día de hoy que publiqué el libro, hay personas que ni siquiera había conocido que me dicen, oye, ¿y qué es numismática? Al día de hoy, con esta presentación pudimos realizar el eco de que las personas ajenas a la numismática se preguntaran, ¿qué es la numismática? Entonces, empiecen con poco, no se desesperen y bueno, hagan lo que les gusta, ¿no? Yo con eso terminé la numismática como una herramienta de la historia y termino en los agradecimientos, ¿no? Ahí en la primera hoja de agradecimientos
hago, ¿no? Un hincapié con la frase que un poco americana, pero la puse chiapaneca, es hagamos al Soconusco grande otra vez. Ese pensamiento llegó a través del estudio numismático de las fichas cafetaleras. Y que numismáticamente siempre lo ha sido tan grande, incluso como bien lo puntualizaste, todavía a mediados del siglo pasado, 1950, la producción de fichas seguía vigente, la circulación de fichas seguía muy, muy fuerte en esta zona. Manuel, permíteme por favor unos segundos para compartir a todo el público esta pantalla, pero aquí está, muy bien. Agradeciéndote, procedo a leer. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Manuel Vázquez por la presentación de su libro Fincas Cafetaleras en el Soconusco, Historia Numismática, celebrado el 21 de febrero del 2024, al centro el sello de Sociedad Numismática de México, firmando Pablo Casas Rábago como secretario, Siddhartha Sánchez Murillo, servidor, como presidente. Manuel, muchísimas gracias. Aquí está este reconocimiento y agradecimiento por habernos escogido para la divulgación, la presentación de tu libro. Y les recordamos a todas las personas que la Sociedad Numismática de México tiene abierto todos sus canales de difusión para personas como Manuel, que están presentando productos numismáticos, haciendo numismática, investigando o presentando libros. La numismática, siempre lo vamos a reiterar, está viva y se hace todos los días. No solamente es coleccionar, no solamente es platicar, sino es ese contribuir, el dar ese pequeño paso para algo más. Manuel, muchísimas gracias. Si quisieras despedirte. Sí, muchas gracias, Siddhartha, por tu atención. Yo también reconozco el interés que tienes de apoyar. En una primera instancia, definitivamente sentí en todo momento el apoyo que estabas brindando para la divulgación. Muchas gracias, aquí vamos a estar. Y como lo decías, están invitados, ¿no? Estas tierras, cuando gusten venir, aquí tienen casa, nada más avisen. Y con gusto también estás invitado, Siddhartha. Espero verte en la convención de septiembre, ¿no? Y además espero que esa invitación sea con todo un recorrido en los lugares en los que tú estuviste, porque muchos nos vamos a apuntar. Los recorridos numismáticos están Claro. empezando a tener muchísima fuerza y mira, de mano del autor del libro, creo que va a quedar genial. Manuel, voy a aprovechar para un comercial. Voy a compartir esta otra pantalla porque a partir de la próxima semana vamos a empezar la parte cultural de la convención de marzo. Hiciste comentario que nos vamos a ver en septiembre. La Asociación Numismática de México tiene dos convenciones anuales, una generalmente en marzo y otra generalmente en septiembre. La siguiente semana vamos a empezar la sección cultural de esta convención, en donde aproximadamente 20 agrupaciones numismáticas en México van a tener una presentación donde nos van a hablar de la forma de cómo opera sus agrupaciones, de temas numismáticos de carácter regional o incluso nacional. Y les quiero mostrar este calendario en donde el próximo lunes, es decir, el lunes de la siguiente semana, arrancamos con 4 agrupaciones, que es la Asociación Numismática de Jalapa, la Sociedad de Numismáticos e Historiadores del Estado de Hidalgo, la Sociedad Numismática de Tlaxcala de Barrón Escandón y el Grupo Coleccionista y Numismáticos de Jalisco. Entre las 7 y las 9 de la noche, vamos a tener estas 4 agrupaciones en secciones de 30 minutos, donde se van a presentar ante toda la comunidad numismática, y con este mismo formato vamos a tener toda la semana un calendario cargado de información numismática que se va a transmitir tanto por Zoom como por este canal de Facebook. Entonces espero que muchos de ustedes puedan estarnos acompañando a lo largo de esta semana cultural, y de este miércoles en 15, o sea, en 2 semanitas, vamos a empezar la convención en vivo. Entonces, Manuel, muchísimas gracias por Sí, permitir este comercial. Y con sí, esto nos estamos despidiendo y esperando muy pronto ver a otro Manuel Vázquez, a otra persona que se anime a dar ese salto y haga la presentación de su producto, de su investigación a través de la Sociedad Numismática de México. Manuel, has tenido un gran éxito y sé que lo vas a seguir teniendo, y nos apuntamos para la presentación de tu segundo libro. Espero que sea muy que va. pronto. Sí, va que va. Sí, yo Muy bien, espero que muchísimas. a finales de este año. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, y con esto nos estamos despidiendo. Ok, hasta luego, fue un placer por ustedes y también para mí fue grandioso, ¿no? Hasta luego. Gracias, gracias por compartir y por invitarnos, por transportarnos y por acercarnos a esto que tú realizaste. Estuvimos lado a lado contigo a lo largo de este recorrido numismático que tú hiciste. Ok, hasta luego, entonces. Hasta luego, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, hasta luego, Siddhartha.